Con el permiso del académico Dr. Alejandro Reyes Fuentes, presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, Dr. Francisco González Martínez, presidente de la Academia Nacional de Educación Médica, distinguidos miembros de la Mesa de Honor, buenas noches. Es un privilegio para mí el estar en este foro y agradezco la invitación al Dr. Reyes, Dr. González y Dr. Lifshitz. Vamos a platicar un poquito sobre el reto de los alumnos que tenemos en la educación médica contemporánea. Bueno, parte ya todo el discurso del doctor Alberto Lifshitz es completamente cierto y sabio. La educación médica actual es un sistema complejo en el que hay distintos protagonistas. Por un lado está el médico, que funge como docente. Por otro lado está el estudiante de medicina, que es el alumno, y está rodeado por un entorno social que generalmente está acompañado de dolor, de aflicción, tanto por parte de los estudiantes de medicina como por parte de los profesores. La ansiedad de los médicos también se hace presente. Y este escenario educativo últimamente se ha visto influenciado por los avances científico-tecnológicos de los que ya se comentaron hace un momento. Este elemento, la ciencia y la tecnología, ha avanzado de tal forma que ha formado un nuevo personaje importantísimo en todo este proceso educativo. Ha determinado los cambios y el camino de los estudiantes de medicina. Pero las funciones de la educación médica, las elementales, son dos. Primero, tratar de armonizar los cambios que hay en la sociedad con los cambios que hay en la tecnología, tratar de facilitar que se incorporen rápidamente los avances en el conocimiento médico y propiciar el desarrollo de la medicina, alentar el orgullo de los médicos por su muy elevada misión. Sin embargo, nos encontramos en un momento, desde hace aproximadamente unos 10, 15 años, en una franca transición en cuanto al modelo educativo, en cuanto al modelo epidemiológico, demográfico. La globalización económica determina gran parte de la situación educativa, la globalización social. Nuevamente, el avance tecnológico acelerado, el encarecimiento de la atención médica, la mayor conciencia de la sociedad sobre los derechos de los pacientes y la comercialización de la atención médica. Todo esto nos hace considerar, al hablar sobre educación médica actual, distintas ciencias y teorías que nos ayudan a comprender el complejo fenómeno del que estamos hablando. Tenemos que considerar la psicología cognitiva, la teoría de las decisiones, estadística, administración, tanatología, epidemiología. Y llegamos a un momento en el que les comenté hace unos breves instantes sobre el modelo de transición en educación. Voy a hablar un poquito sobre el paradigma, no por ser ofensiva, sino es un paradigma que simplemente está en desuso o se está yendo, que es el decadente, y un paradigma que está surgiendo. En el paradigma decadente tenemos que hay una acumulación enciclopédica de conocimientos y, contrastando con el paradigma emergente, el proceso educativo se centra en la adquisición de un método más que en una serie de conocimientos. En el decadente, el poder del docente es absoluto y, en cambio, en el emergente el alumno es el eje del proceso. Hay énfasis en la enseñanza en el decadente y en el emergente hay un énfasis en el aprendizaje. En el decadente hay una fidelidad por el conocimiento establecido y, en cambio, en el emergente hay un cuestionamiento sistemático del conocimiento establecido. Hay reproducción de estereotipos en el decadente, imposición de contenidos, y por el otro lado se evitan estereotipos y se trata de que haya una participación activa del alumno. Hay una memorización que llega a ser irreflexiva en el decadente y en el emergente se propicia la reflexión crítica. Estas son algunas de las características de los dos paradigmas. Sin embargo, hay que considerar que hay ciertas características del paradigma decadente que siguen siendo muy útiles y que debemos de rescatar y tratar de seguir manejándonos en ellos.
Por otro lado, también está el paradigma emergente, que nos hace ir a un escenario educativo completamente diferente, en donde las personalidades de los integrantes del proceso, tanto del profesor y el alumno, ya son diferentes. Pero creo que tenemos que encontrar un equilibrio en esta transición, y es justamente en el momento en el que nos encontramos. Por otro lado, pues en México los modelos de atención y educación contrastan muchísimo con lo que nosotros podemos hablar en cuanto a teorías de la educación. Por un lado, pues nuestro sistema de salud se concentra gran parte en los esfuerzos en la atención médica. Ahí pudiéramos hablar de que la teoría educativa que domina es el conductismo. Y por otro lado están los escenarios en las universidades, en donde los mismos planes de estudio están basados en teorías educativas que se concentran en el construccionismo. Este sistema de atención, en el que gran parte del esfuerzo de los médicos se dirige hacia la curación, ahora estamos yendo hacia un modelo en el que la prevención y la educación para la salud empieza a tomar gran relevancia. Y esto hace que tanto los estudiantes como los pacientes, en vez de tener una participación pasiva, pues están permanentemente participando con un dinamismo constante que determina también que este momento educativo sea diferente. Nuevamente, el avance científico-tecnológico se impregna en cada uno de los sistemas, tanto en el de atención como en el de educación. Bueno, para tratar de asegurar éxito en la educación médica, pues tenemos que partir de que nosotros estamos tratando con adultos. Entonces, la educación es de adultos, el entorno es real, como les comentábamos hace un momento. Hay sufrimiento del ser humano, los integrantes sienten pena, aflicción, angustia, y también hay que considerar el modelo epidemiológico vigente. En esta foto, por ejemplo, podemos ver un ensayo, es un escenario educativo en el que se está trabajando con modelos y el profesor está supervisando el desempeño del alumno. Solamente para recordar que la educación de adultos se hizo desde 1984 con el término andragogía y tiene estos 5 supuestos importantes y básicos que como docentes, como profesores de adultos debemos considerar. Los adultos son ya independientes y autodirigidos, tienen experiencia acumulativa que enriquece cada paso que dan durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, valoran el aprendizaje que se integra con las demandas de la vida, se centran en problemas y aplicaciones inmediatas y tienen una motivación intrínseca para lograr el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo se logra cuando se reconstruyen estructuras cognitivas previas y en medicina es muy complejo el aprendizaje significativo que se requiere porque hay que integrar habilidades cognitivas, afectivas y psicomotoras y en el caso de la cirugía las habilidades psicomotoras son fundamentales. Hace unas semanas se publicó en la Revista de Medicina Interna de México un artículo en donde se encuesta a los estudiantes de medicina sobre la utilización de herramientas tecnológicas o artefactos y cómo los emplean en su vida diaria como estudiantes. En la educación médica actual, los estudiantes consideran como herramientas indispensables, ya no son un lujo, sino es una necesidad tenerlas, las tabletas y los dispositivos celulares móviles. Cerca del 85% de los encuestados, que fueron estudiantes de pre y posgrado, utilizan estas herramientas como parte de su aprendizaje diario y quienes no las tienen se consideran en desventaja con relación a sus compañeros. La tecnología y la educación quirúrgica ha sufrido un cambio impresionante en los últimos años, desde los dispositivos celulares móviles, que como ustedes saben ya se puede cargar todo tipo de archivos en ellos, las tabletas y ahora, bueno, ya también desde hace algunos años hemos tenido que aprender a trabajar con archivos en espacios virtuales, en la nube, en Dropbox, entonces en donde los estudiantes pueden tener acceso permanente a información, ya sea que está recientemente publicada o que ellos mismos han estado trabajando. Pueden tener
escritos, videos, imágenes, y todo es en un espacio virtual que puede ser concentrado en el teléfono celular. Estas herramientas ya son utilizadas en varias universidades y varias instituciones educativas para utilizarlos como herramientas y ya no tanto en los campos clínicos. En esta foto, por ejemplo, se puede apreciar cómo ya son estudiantes de posgrado y están trabajando con sus dispositivos celulares y con las tabletas. Este escenario cada vez es más frecuente verlo en nuestros campos clínicos. Entonces tenemos que la educación quirúrgica pues está regida ya en mucho por los avances en Internet. Los estudiantes que estamos recibiendo, como nos dice el doctor Lifshitz, son nativos digitales. Ellos nacieron con este tipo de tecnología y entonces van creciendo con todas estas herramientas. Estamos frente a una competencia, una guerra despiadada entre todas las ofertas que tenemos para poder utilizar las herramientas tecnológicas de Internet. Nos ha facilitado estar conectados de un lado del mundo con otra persona sin conocerla y poder tener interacción y poder pedir ayuda. Y entonces ya no hay distancias, las distancias se acortaron y la capacidad de tener acceso a la información es absoluta y es presente para todos los que estamos involucrados en el proceso. Pero esto nos ha dado individuos diferentes, individuos capaces de hacer tareas simultáneas, diversas tareas simultáneas. Se ha explorado que inclusive con la utilización de los videojuegos actuales ha habido nuevas conexiones neuronales que en la educación quirúrgica facilitan la enseñanza en los nuevos escenarios educativos. Entonces los estudiantes de ciencias quirúrgicas ya tienen un escenario diferente al que habíamos estado viendo hace unos 20 años. Es ya no siempre frente a un paciente, sino es a simuladores con ambientes clínicos controlados. Se utilizan estrategias como aprendizaje basado en la solución de problemas, con maniquís y con simuladores. Este es un simulador para un curso de atención del paciente quemado y como ustedes ven, pues es muy real. Entonces, cada vez se utilizan más este tipo de herramientas para favorecer el aprendizaje significativo en los estudiantes de cirugía. Sin embargo, nos encontramos aquí en México pues que todavía en los hospitales, yo creo afortunadamente, todavía está la educación quirúrgica tradicional, todavía está el paciente, todavía hay un cirujano, un primer ayudante, un instrumentista, y todavía nuestros estudiantes están aprendiendo aquí, aunque traen todo el bagaje de información que les acabamos de comentar, que tienen una cantidad de herramientas de informática y tecnológicas impresionantes, pero ellos aprenden en estos escenarios tradicionales. Y nos vamos al otro polo, que es la educación quirúrgica que le llaman vanguardista, en la que la simulación robótica pues ya es cada vez más frecuente y es cada vez más conocida, seguramente todos ustedes la conocen, en la que una máquina es la que realiza la intervención. En esta foto, bueno, se puede ver el campo quirúrgico es completamente diferente al que vimos anteriormente. Entonces esto nos hace pensar que los escenarios educativos quirúrgicos ya son diferentes y entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje también es diferente. Y bueno, aquí es una foto de la cirugía robótica. El extremo que yo pude encontrar es el robot quirúrgico Da Vinci, que es un sistema en el que, como ustedes ven, el cirujano está en una consola lejos del campo quirúrgico. Él a través de es un endoscopio, puede manejar toda esta cantidad de aparatos y se pueden hacer cirugías, según reportan, de mínima invasión con mejores resultados en los pacientes. También se puede introducir cámaras de tercera dimensión con alta fidelidad y inclusive ya en las últimas versiones de estos aparatos, los estudiantes de cirugía pueden estar viendo cómo se van representando en modelos tridimensionales todos los movimientos que está haciendo el cirujano desde acá. Entonces, fíjense cómo ha cambiado ya
el escenario y, por supuesto, pues el papel de los alumnos es complicado. Tienen herramientas del modelo tradicional, pero también tienen todo para poder utilizarlas con el modelo emergente. Esto que les comentaba, bueno, es una de las modernidades. Vamos a ver con los años qué tan buenos resultados se lograron, pero es una sofisticada plataforma robótica diseñada para ampliar las capacidades del cirujano y se ha reportado que educativamente tiene mejores resultados con los estudiantes. Por primera vez ofrece una opción mínimamente invasiva para la cirugía mayor, que también se está realizando. Entonces, bueno, pudiéramos decir que los retos de los alumnos, primero es que están viviendo una transición educativa, que tienen elementos del modelo tradicional, pero que tienen todas las herramientas del modelo emergente y que se enfrentan muchas veces a la resistencia cotidiana de varios de los profesores. Resistencia a utilizar estas nuevas herramientas y a estos nuevos escenarios a los que ellos se van a enfrentar. El reto es seguir a la misma velocidad que va la ciencia y la tecnología, ir al parejo de lo que se está produciendo y tratar de adaptarse a los nuevos escenarios quirúrgicos que se les están presentando. Algunas de las conclusiones que me llevaron después de leer y tratar de presentarles hoy es que la diversidad de situaciones en las que se aprende confirma la imposibilidad de llevar currículums rígidos, es decir, no podemos continuar con los mismos currículums de hace algunos años, es necesario analizarlos, reflexionarlos y ser flexibles ante las nuevas tendencias. La educación médica actual se debe basar en el fomento de actividades que permitan contender con éxito en la incertidumbre de la práctica clínica diaria, que es lo que domina nuestros escenarios en medicina. Y para terminar, solamente quisiera compartirles una reflexión que está en el prólogo del primer tomo del libro Retos de la Educación Médica en México. Es un libro de la Academia Nacional de Educación Médica, en donde se dice que en la actualidad el individuo que triunfa no es necesariamente el que sabe más, es aquel que se adapta y contiende con la incertidumbre. Muchas gracias.